Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Leslie para los que aún no me conocen. Soy estudiante de la Universidad de Guadalajara en la carrera de medicina y pues esta vez me toca hablarles un poquito acerca de la diabetes MODY. Si tienen cualquier duda ya saben que pueden dejarla en los comentarios y con mucho gusto se la resolvemos. Estos son todos los subtemas que vamos a estar abordando a lo largo de la exposición. Y pues nada, vamos a comenzar. Comencemos entonces definiendo qué es esta enfermedad. Se describe como una variante monogénica denominada Maturity Onset Diabetes of the Young, o por sus siglas podemos decirle y encontrarla también por MODY. Esta se refiere a las formas hereditarias de diabetes que son causadas por mutaciones en genes autosómicos dominantes, los cuales resultan en un daño a la secreción en la insulina por parte de las células beta pancreáticas. Es importante hacer una distinción aquí debido a que no se refiere a que sea la presencia de una diabetes mellitus tipo 2 o 1 en una persona joven, como erróneamente se puede inferir por su nombre, ¿no? Esta fue descrita por primera vez en 1974 por Tattersall y Fagan. Afecta aproximadamente del 2 al 5% de las personas con diabetes alrededor del mundo y en prevalencia ocupa el tercer lugar después de sus hermanitos mayores que son la diabetes mellitus tipo 2 y la tipo 1. Les hablaba hace un momento que esta patología es hereditaria, por lo tanto, su patrón de herencia en este caso es autosómica dominante. Recordemos un poco que autosómica hace referencia a que el gen en cuestión va a estar localizado en un cromosoma no sexual, es decir, del número 1 al 22. Y dominante significa que una sola copia de la mutación relacionada con la enfermedad va a ser suficiente para que ésta pueda expresarse. Y esto podemos verlo ejemplificado de una mejor manera en esta imagen. Vemos que aquí el padre fue el afectado, tenemos al gen mutado y los hijos que tuvo, que en este caso esta hija y este hijo, heredaron su gen y por lo tanto desarrollaron la enfermedad. Por esto mismo podemos decir que todos los hijos de un padre o una madre afectado con MODY va a tener el 50% de posibilidades de heredar este gen y por lo tanto de desarrollar la patología. Se ha visto, debido pues a este modo de herencia, que hay familias que tienen casos en 3 generaciones seguidas y pues esto facilita muchísimo, como lo vamos a ver más adelante, el estudio genético y también un diagnóstico correcto. También se ha visto que se producen variantes patogénicas de nuevo, es decir, que se producen por primera vez en un individuo, así sin necesidad de que se haya heredado. También esta diabetes MODY es la más frecuente de las diabetes monogénicas y tiene una prevalencia en adultos de 1 a 5 cada 10.000 y en niños 1 cada 23.000. Normalmente aparece durante la infancia o adolescencia, sin embargo, puede también aparecer durante la edad adulta. Hasta el momento no se ha descrito ninguna predilección étnica específica y también se decía que aproximadamente el 80% de los casos son diagnosticados de una manera errónea porque puede y es común que se confundan con la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, lo cual pues complica las estimaciones de prevalencia e incidencia y las vuelve menos específicas. Según Lanzano del 2018, se dice que hay 150 millones de diabéticos alrededor del mundo. En México, este porcentaje es de 10.3%, lo que equivale a 8.6 millones de mexicanos que son diabéticos. De este porcentaje, MODY representa del 1 al 2%, o sea, 172,000 casos aproximadamente de diabetes MODY en nuestro país. Como podemos ver en esta tablita, realmente los genes que participan en esta diabetes pues son bastantes y son variados. Se han descrito hasta el día de hoy al menos 14 genes que causan la enfermedad y son precisamente estas variantes en los distintos genes los que producen los diferentes tipos de MODY. Pero tienen algo en común todos estos y es que sus defectos nos van a llevar a una alteración en los procesos de síntesis y secreción de la insulina en las células pancreáticas.
Pero tranquilos, porque no vamos a verlos todos realmente, nada más vamos a enfocarnos en los tipos más frecuentes, que son el MODY 3, 2, 1 y el 5, el cual también es llamado síndrome de quistes renales y diabetes. Aquí en la tabla se los puse de un color distinto y pues nada, vamos a verlos. Pero antes de pasar a revisar los subtipos como tal, primero tenemos que conocer las características comunes que hay en esta diabetes. Independientemente del tipo que sea, todas van a guardar ciertas similitudes. Como por ejemplo, una falta de autoinmunidad que va dirigida contra las células beta. Como sabemos, esta se asocia a la diabetes mellitus tipo 1 y por lo tanto pues en la MODY no va a estar presente. También va a haber una ausencia de obesidad, como se le relaciona a la diabetes mellitus tipo 2, y una resistencia a la insulina y manifestaciones extrapancreáticas en algunos subtipos. Va a haber un defecto primario en la función de las células pancreáticas y como les mencionaba anteriormente, es bastante frecuente encontrar que en 3 generaciones seguidas haya una afectación en la misma familia. Esta diabetes va a iniciar por lo general antes de los 25 años, con mayor frecuencia en la etapa de la infancia o de la adolescencia. Esto también va a ser bien importante al momento del diagnóstico. También no va a requerir un uso de insulina por al menos los 5 años posteriores al diagnóstico. Sin embargo, pues esto va a depender de acuerdo al tipo de MODY del que estemos hablando. Y suele tener una evolución lenta y progresiva. Perfecto, entonces adentrándonos ya a estudiar los subtipos de manera específica, vamos a comenzar con el MODY tipo 3. Este causa alrededor del 70% de los casos de diabetes MODY, lo que lo vuelve el tipo más frecuente de todos. Y como su nombre lo dice, se asocia a mutaciones con el gen factor nuclear del hepatocito 1, que es codificado por el brazo largo del cromosoma 12, región 2, banda 4, subbanda 2, y se caracteriza principalmente por un defecto primario en la secreción de la insulina. Como dato extra, se han detectado más de 150 mutaciones diferentes en este gen. Revisar las funciones que tiene esta proteína va a ser importante para poder entender con una mayor facilidad las manifestaciones clínicas. Entonces aquí les puse las principales y una de ellas es que resulta esencial para la transcripción del gen de la insulina, así como también va a intervenir en el desarrollo embrionario, y las formas mutantes de este gen se asocian a una disminución de la expresión del RNA mensajero de la insulina. Tenemos también que esta va a ser una proteína que se expresa en el hígado, en el intestino, estómago, riñones y también en el páncreas. Suele diagnosticarse en un rango de edad de los 14 a 30 años, sin embargo, es más frecuente que se presente en los adolescentes. Y estos pacientes pues tienen habitualmente un peso normal, por lo que no se les asocia ni a sobrepeso ni a obesidad. Y también pues no van a presentar los rasgos metabólicos que se asocian normalmente con la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este MODY 3? Pues principalmente tendremos dos mecanismos. El primero de ellos es que hay una alteración en la acción del GLUT2 del páncreas, que esto a su vez alterará todo el proceso restante. Y el segundo es que ocurre una alteración en la secreción y por lo tanto una disminución en la insulina. Muy bien, entonces ya continuando con las manifestaciones clínicas, tenemos que MODY 3 realmente resulta ser muy variable entre las distintas familias e incluso dentro de una misma familia. Estos pacientes muestran niveles adecuados de glucemia en ayunas, pero son incapaces de incrementar la secreción de insulina cuando la glucosa excede los 140 miligramos por decilitro. Lamentablemente, con el tiempo esta alteración pues va a progresar y conduce a una marcada hiperglucemia, que si esta se mantiene nos va a conllevar a un mayor riesgo de complicaciones microvasculares, donde la retinopatía tiene una prevalencia del 50%, así como también a complicaciones microangiopáticas. Estos pacientes tienen una elevada frecuencia
de síntomas osmóticos al diagnóstico, o sea, que reducen el umbral renal a la glucosa y a los aminoácidos, provocando de esta manera que se presente una glucosuria y una aminoaciduria. Habitualmente también se relaciona a estos pacientes con una baja prevalencia de hipertensión y de dislipidemia. En cuanto al tratamiento, como vimos anteriormente, MODY tipo 3 resulta ser bastante variable, por lo que el tratamiento va a depender de la gravedad de cada paciente, aunque generalmente estos no requieren tomar insulina, ya que pueden tratarse con pequeñas dosis de un grupo de tabletas llamadas sulfonilureas, siendo esta la terapia de primera elección. Muy bien, continuando entonces con el tipo 2, tenemos que este prevalece en las primeras 2 décadas de la vida y es el segundo más frecuente después de la MODY tipo 3. Esta mutación se encuentra en el gen que codifica la enzima glucoquinasa, que está localizada en el brazo corto del cromosoma 7, región 1 banda 5 a la región 1 banda 3. Y como dato extra, pues hasta el momento se conocen que hay más de 200 mutaciones en este gen. Entonces, ¿cuáles son las funciones que tiene esta enzima? Se destacan dos. La primera de ellas es que es la encargada de la fosforilación de la glucosa a glucosa 6-fosfato, lo cual conocemos que es el primer paso para la glucólisis. Y también se considera que esta enzima es el sensor glucémico de la célula pancreática. Entonces, este realmente parece ser la forma menos severa de todos los tipos debido a que solamente causa una hiperglucemia en ayunas bastante leve y un reducido deterioro de la función de la célula beta, lo cual es bastante semejante a el deterioro de la población que no tiene diabetes, por lo que realmente se espera un pronóstico clínico muy bueno. El diagnóstico suele hacerse con una mayor frecuencia durante la etapa de la infancia y la adolescencia, aunque a menudo también se detecta por primera vez durante el embarazo. Y esto da pie a que se haga un diagnóstico erróneo con una diabetes gestacional. Realmente son pocos los pacientes que presentan síntomas y debido a esto pues no requiere un tratamiento farmacológico a menos que sea durante el embarazo. Y la incidencia de complicaciones crónicas también es realmente muy baja. Por lo tanto, estos pacientes pues se controlan, como les menciono, muy fácilmente a base de dieta y de ejercicio. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que va a haber una alteración específica en la activación de la glucoquinasa, a tal grado que todos los demás procesos se van a ver alterados. Continuando entonces con el MODY tipo 1, tenemos que este es el tercer tipo más frecuente, donde representa aproximadamente el 1% de todos los casos, y está causado por una mutación en el gen HNF4-alfa, o también llamado factor nuclear del hepatocito 4, y se localiza en el brazo largo del cromosoma 20. Hasta el día de hoy se han encontrado 8 mutaciones distintas de este gen, y ahí se los dejo a un ladito para que ustedes puedan revisarlos. Este factor nuclear 4-alfa de los hepatocitos es un miembro de la superfamilia de los receptores nucleares que básicamente se encargan de regular la expresión en distintos genes, como en el hígado, los riñones, el intestino y los islotes pancreáticos. Y este último es el que a nosotros nos interesa, puesto que aquí va a participar en regular la secreción de la insulina en respuesta a la glucosa. También tiene un papel decisivo durante la diferenciación celular, el desarrollo embrionario y también en el metabolismo. Lo que ocurre aquí es que el factor nuclear 4-alfa va a regular la expresión del factor 1-alfa. Este último, recordemos que es el que participa en el MODY tipo 3, cuya alteración va a disminuir la expresión de los GLUT2 y también la actividad de la aldosa beta reductasa y de la glucosa 3-fosfato deshidrogenasa, lo cual va a ocurrir particularmente en el páncreas, mientras que disminuye el piruvato sinasa en el hígado. Los mecanismos de oxidación de la glucosa también van a encontrarse alterados y por lo tanto la liberación de los gránulos de secreción de insulina también va a estar disminuida.
Esta se caracteriza clínicamente por una deficiencia temprana en la secreción de la insulina con una consiguiente hiperglucemia, la cual va a empeorar con el paso del tiempo y se asocia también con complicaciones microvasculares, las cuales se caracterizan por ser frecuentes y poco severas. En el tipo MODY1, estas mutaciones en el gen se asocian con una incapacidad para incrementar la secreción de insulina cuando la glucemia es superior a 126 miligramos por decilitro, como vemos aquí. Mencionábamos también que los mecanismos fisiopatológicos de MODY1 y MODY3 pues realmente son muy similares, ¿verdad? Debido a que el factor 4 iba a regular al factor 1. Pero a pesar de que MODY1 comparte muchas características clínicas con MODY3, hay una diferencia, y es que en este tipo realmente no ocurre una alteración del umbral renal, como ocurre en la tipo 3. Y también la edad del diagnóstico suele ser un poco más tardía. Y en cuanto al tratamiento, del 30 al 50% de estos pacientes van a requerir eventualmente de insulina. Ya por último vamos a hablar del tipo MODY5, que este también es conocido como el síndrome de quistes renales y diabetes o RCAD, y se relaciona con las mutaciones en el factor nuclear del hepatocito 1, que se expresa principalmente en los islotes pancreáticos, y este se va a localizar en el brazo largo del cromosoma 17 en la región 2, banda 1, subbanda 3, y representa aproximadamente el 1% de los casos MODY, lo que podríamos considerar como ya algo raro. Se sugiere también que funciona como un homodímero o heterodímero junto con el factor 1 alfa, que recordemos es el que participa en el MODY3, a diferencia de este MODY5 en el que participa el factor 1 beta. Y pues esto lo que hacen es la expresión de distintos genes en diferentes tejidos, particularmente en el páncreas y en el riñón, y de esta manera afectan la función y la organogénesis de estos órganos. También pues es una proteína que realmente se encuentra en gran variedad de órganos y tejidos, como por ejemplo los pulmones, el hígado, los intestinos, el aparato reproductor, el urinario, y va a desempeñar un papel importante en el desarrollo de estas partes del cuerpo. Como vimos anteriormente, tanto MODY5 como MODY3 guardan una fisiopatología bastante parecida, y es que en los dos ocurre una alteración en la formación de los GLUT2. Sin embargo, en esta MODY5, por alguna razón que aún no está muy clara, el número de las nefronas es menor al normal, y esto hace que se formen unos quistes renales. A su vez, esto va a condicionar a que ocurra una hipertensión arterial y un rápido desarrollo en la insuficiencia renal crónica. Y son precisamente estos quistes renales la principal manifestación clínica. También puede presentarse una disgenesia biliar, que es una malformación congénita biliar, o una agenesia gonadal, que esto hace referencia a un desarrollo incompleto o mal desarrollo del aparato reproductor. Y también los pacientes con esta mutación parecen tener un umbral más bajo para la eliminación de la glucosa, lo cual indica que pueden presentar glucosuria más tempranamente que el resto de los diabéticos y como una consecuencia el desarrollo de complicaciones a un menor tiempo. Debido al amplio espectro clínico de presentación, el diagnóstico debe ser considerado únicamente en circunstancias clínicas específicas y con un muy alto grado de sospecha. La baja sensibilidad hepática de la insulina de estos pacientes sugiere que la metformina podría ser inicialmente el agente oral de mejor elección junto con una dieta sana y una actividad física regular, aunque posteriormente esos pacientes pues precisan de la insulina. Ahora vamos a ver el diagnóstico general para poder distinguir si se trata de una diabetes tipo MODY. Y habrá que considerar tres cuestiones. La primera de ellas es el historial médico del paciente, también su historia familiar, porque recordemos que esta es una patología hereditaria, por lo que tenemos que tomar en cuenta por lo menos 3 generaciones, prestando atención en los familiares que tienen diabetes, y también las manifestaciones clínicas de este paciente. Es importante decir que por sí solo esto no es suficiente para un diagnóstico certero, por lo que tenemos que recurrir a las pruebas de laboratorio.
Estas pues son variadas y la primera de ellas es una prueba de sangre y PCR, que es la que todos conocemos, en la que se amplifican la secuencia de ADN. Otra opción es la secuenciación del exoma, la cual consiste en determinar la composición de todos los exones de este paciente y después esta secuenciación que obtenemos la vamos a comparar con otra secuencia que está libre de alteraciones y de esta manera podemos identificar si hay una mutación que está provocando la enfermedad genética en este paciente. También tenemos a la secuenciación directa de Sanger o a la de lesión de genes detectados por amplificación de sondas tras ligación múltiple, que esta es una variación de la PCR múltiple y la cual nos va a permitir una amplificación de hasta 40 regiones del ADN. En cuanto al diagnóstico diferencial, les mencionaba que suele confundirse bastante diabetes MODY con diabetes mellitus tipo 1 y el tipo 2. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a poder diferenciar de estas dos? Primeramente, conocemos que MODY se presenta regularmente durante la adolescencia o la etapa adulta joven, mientras que mellitus 1 se asocia más a la infancia y tipo 2 ya con la adultez de a partir de los 45 años. En este caso, pues no va a haber una presencia de autoanticuerpos contra los islotes pancreáticos como se presenta en la mellitus tipo 1. Aquí habrá un requerimiento muy bajo de la insulina para el tratamiento a comparación de estas dos. No va a haber una cetoacidosis y no se le va a asociar a una obesidad significativa como ocurre en mellitus tipo 2. Los niveles de triglicéridos y colesterol van a estar normales y van a presentar una sensibilidad extrema a las sulfonilureas que van a ser utilizados como tratamiento la mayoría de las veces. Y en este caso vamos a tener antecedentes familiares, puesto que conocemos que se trata de una enfermedad con herencia autosómica dominante. En este caso de diabetes mellitus tipo 1, pues aquí sí se presenta una deficiencia absoluta de la insulina por la destrucción de las células beta pancreáticas. Mientras que en la tipo 2, esta se considera como tal una enfermedad multifactorial y no tanto solamente genética. Y es acompañada a menudo con el síndrome metabólico. Entonces, si les interesa conocer un poco más acerca de estas dos específicamente, los invito a que vayan a revisar otro video que habla de estas dos y está en este mismo canal. Ya por último, el consejo genético nos dice que es esencial llevar a cabo un cribado en cascada de los miembros de la familia para asegurarnos de esta manera que todos aquellos que tienen diabetes pues tengan un diagnóstico correcto y aquellos que tienen el riesgo de heredar esta mutación pues también sean sometidos a pruebas para considerar de esta manera el análisis genético predictivo de los pacientes. Estas fueron las bibliografías que utilicé para realizar esta presentación. Espero que te haya sido de utilidad, que te haya gustado. Muchas gracias por ver este video y te mando un abrazote.